Hola a todos, soy Valentina y bienvenidos a mi canal de viajes. Como les conté en mi video anterior, estuve haciendo un tour por España. Y después de visitar Girona, donde se grabaron varias escenas de la serie Juego de Tronos, hemos llegado al siguiente destino. Bienvenidos a Tarragona. Desde Barcelona a Tarragona puedes llegar en el tren Renfe. A nosotros nos costó 16 euros el ticket. Y decidimos quedarnos 2 noches, que en realidad fue suficiente para conocer lo más importante de la ciudad. Este hotel en el que nos quedamos estuvo increíble. Las camas muy cómodas y limpias y la ubicación también es muy buena. El precio por noche salió cerca de unos 124 euros. Bueno, vamos a probar la cerveza Estrella. Es muy famosa aquí, la veo por todas partes. La cerveza Estrella Damm es una de las marcas de cerveza dominante aquí en España. Pueden encontrarla alrededor de 1,80 euros, así que no se olviden de probarla. Como el aftertaste, muy rico. ¡Qué lindo! Nos trae el sushi. Este fue el restaurante en que acabamos de comer. El robotcito estuvo muy lindo, el gatico. Me encantó. La comida estuvo muy deliciosa. Y al final comimos postrecito. Hola. Nuestra primera parada fue el Balcón del Mediterráneo, que se encuentra al final de la Rambla Nova. Estamos en el Balcón del Mediterráneo, donde se ve la playa de Tarragona. Además de tener unas hermosas vistas al mar, en esta zona se encuentran todo tipo de restaurantes y tiendas. Desde aquí, en dirección al Circo Roma, encontrarás el tren que te da un tour por todo Tarragona. Para montarte al tren debes tener en cuenta los horarios que podrás chequear en la página, al igual que hacer una reserva con antelación. Pero no te preocupes, también se encuentra una taquilla justo al lado de su ubicación donde podrás ver los horarios y comprar tu ticket. Bueno, el trencito tiene 12 paradas y te da toda la vuelta por Tarragona. Los tickets valen 9 euros, pero si quieres audioguía, como unos auriculares para escuchar la explicación, son 50 céntimos más. Nuestro tren salía en 1 hora y media, así que decidimos caminar por los alrededores y justo al frente de la ubicación del tren queda el Circo Roma. Aquí puedes entrar pagando 3,30 euros. Yo te recomendaría verlo desde afuera, ya que se puede ver todo perfectamente desde uno de los costados. Luego llegarás al centro, en donde en las paredes de sus callecitas podrás admirar un poco sobre los castles, que son torres humanas. Y esta tradición se hace con el motivo de celebrar las fiestas mayores de la ciudad y pueblos de Cataluña. Y el 12 de agosto se celebra Sant Magí, que es la fiesta mayor de uno de los santos de la ciudad de Tarragona. Así que podíamos ver cómo la gente se preparaba para el festival. ¿Cómo le ha parecido Tarragona? Me ha encantado. Me ha encantado. Llegó la hora para que nos montáramos al trencito y preparar nuestros auriculares para empezar el recorrido. Varios idiomas están incluidos en el autoguía, así que solo debes configurarlo al tuyo. Yo la verdad amé este tren porque podíamos conocer todo lo importante de la ciudad y su historia gracias a la explicación. Aparte de que ya andábamos cansados de tanto caminar bajo el sol. Fue de verdad muy refrescante y efectivo. Terminó nuestro tour y nos bajamos en el mismo lugar de partida. Muy cerca de aquí, en dirección hacia el mar, encontrarás el anfiteatro. También una antigua estructura romana en donde se hacía todo tipo de espectáculos, desde obras de teatro hasta luchas de gladiadores y otras. La entrada es gratuita, pero no es permitido entrar a la zona de las gradas. Vamos a la catedral de Tarragona. Y ahorita son las 9 de la noche y miren lo clarito que está el día. Para nuestra sorpresa, no solamente se estaba celebrando el festival de Sant Magí, como les comenté más adelante, sino que también se estaba celebrando las fiestas de Sant Roc, otra festividad que suele llevarse a cabo en Tarragona, por lo que hay eventos y actividades por toda la ciudad. Es que hay varios puestos de estos por... Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que hoy empiezan fiestas de Sant Magí.
recorrido fuimos hacia la Catedral de Tarragona, donde se veían más elementos de estas festividades. Le llaman los gigantes y cabezudos. Representan personajes históricos y reyes. Hacen parte de los desfiles bailando e interactuando con el público, creando un ambiente alegre y festivo. Y eso fue todo nuestro viaje por Tarragona. Si te gustó este video, dale a like y suscríbete para que nos veamos en el siguiente destino en este tour por España.